Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Santos, soy Oberarzt en Wirbelsäulenzentrum, Diakonie Krankenhaus Stuttgart. Les quiero hablar hoy sobre la importancia de hacer el Med. ¿Qué es el Med? Es un título universitario que es equivalente al doctorado, al que tienen acceso las personas que estudian medicina en Alemania. Y quienes vienen del extranjero también pueden acceder a él, siempre y cuando tengan comprobado el estudio de medicina. El proceso es independiente a la validación de su título en Alemania, es decir, antes de tener la validación de su título para trabajar en la clínica, ya pudieron ustedes inscribirse para hacer el Med alemán. La carrera de medicina en Alemania tiene el privilegio de tener una exigencia baja para tener su doctorado. Es decir, se compara el doctorado, el Med a otros doctorados de gente que estudia química, biología, física y otras ciencias, lo cual quizá no sea justo, pero en medicina no hay una forma como hacer un doctorado que demore 5 años más después de estudiar medicina, como a lo mejor sí existe en otros lugares. Existe una forma que es el Doctorernat, que es como el PhD, que se conoce en Estados Unidos, pero para eso se tiene que trabajar 5 años más y casi ningún médico en Alemania hace ese tipo de doctorados. Excepción a la regla son personas que estudian un Facharzt, una especialidad en cuestiones que tienen que ver con medicina molecular, como hematología o patología, donde puede que sí a la par hagan un doctorado, doctorernat. Eh, el Med puede hacerse incluso en un año, puede hacerse en 5 años si ustedes lo quieren. Lo que respalda en mucho la calidad de su Med tiene que ver con las publicaciones que puedan publicar ustedes basados en el trabajo que ustedes hicieron. En mi caso, por ejemplo, yo tengo ya el Med que hice en Alemania y lo hice en una cuestión experimental. Esto se puede registrar en México. Actualmente hay un trámite para registrar el título de doctorado y puede ser ya validado en México. Incluso obtener en México el reconocimiento como SNI, siempre y cuando demuestren que lo hicieron en un tiempo pues mínimo de 3 años. Para fines de Alemania les recomiendo hacer el Med por varias razones. Una de ellas es el prestigio. Es la única forma como les pueden llamar a ustedes doctor, Herr Doctor, Frau Doctor. Solamente si tienen hecho la tesis y tienen el título de Med. Es la vía para después hacer otro título que viene más adelante, que es la habilitación o ser Privatdozent. Para ser Privatdozent se requieren muchos requisitos, como por ejemplo tener 7 a 9 publicaciones originales como primer autor. Ya se puede decir que es una cuestión más para más adelante, que se puede obtener después del Facharzt. ¿Para qué les va a servir? ¿Qué ventajas tiene hacer el Med? Bueno, ventajas es que los puede hacer que se distingan de otras personas con las que van a ustedes a competir, sobre todo alemanes. Ustedes llegan con una desventaja muy clara a Alemania, que es el idioma, por lo cual no pueden desempeñarse al máximo de sus capacidades. Van a tener siempre la limitante de que no se van a poder vender a la par de un alemán y tienen que tener otras habilidades especiales que los distingan y que hagan que sus jefes les quieran dar condiciones especiales y que les den el soporte para tener acceso a cirugías,
o bien a cuestiones privilegiadas en las clínicas. Sobre todo en especialidades donde es muy competitivo el nivel, ese tipo de elementos, tener el título de Doctor Med, los hace dar un paso adelante. Y en general, como ustedes creerán, como es lógico de pensar, el ser alemán los pone a los alemanes en una ventaja sobre los extranjeros en algunas cosas. Hay cosas que no se comentan, que no se hablan de manera abierta en Alemania. Sí hay formas de discriminación, sí, entre ellas está la discriminación académica. Alguien que no tiene el título de Dr. Med es valorado como alguien inferior a alguien que lo tiene. Y en el momento que tengan que decidir, por ejemplo, entre diferentes Fachärzte, a quién le van a dar el título de Oberarzt en la clínica, se van a inclinar generalmente por varios criterios, entre ellos que sea alemán, puede ser uno de ellos, sí, que sea efectivo en su trabajo es otro de ellos, pero el Dr. Med es un factor muy importante también para distinguir a alguien con esta posición. Entonces, para tener el Dr. Med requieren hacer una tesis, requieren desarrollar el pensamiento crítico, tener capacidad de escribir un artículo de investigación que es prácticamente similar a la tesis. Hay formas para graduarse con tesis, hay formas para graduarse incluso con artículos solamente, depende de la universidad. Y se debe hacer de manera muy temprana porque esa capacidad de escritura tiene que desarrollarse. En nuestra educación en México tenemos déficits, entre ellos la mala calidad en la lectura y en la escritura, y sobre todo en inglés, no es nuestra lengua madre. Tenemos problemas para llegar a tener un nivel similar al de un alemán. Estrategia que yo he ocupado y que recomiendo también a mis doctorandos es que a la par de que estudian el idioma alemán, a la par de que van a hacer también prácticas o que validen su título a través de preparación de concursos y hacer el examen, que ya se enfoquen en hacer desde un principio el Dr. Med, que inviertan. Si lo hacen en algo experimental, tienen acceso también a mejores calificaciones. Pueden acceder a un summa cum laude, magna cum laude. Y la capacidad de escritura de artículos en inglés, la capacidad para pensar científicamente hablando, les da una ventaja también extra en la clínica, que va a ser muy importante, sobre todo en etapas posteriores de su educación. Entonces, en el momento que ustedes tengan que competir, por ejemplo, para una plaza en otro hospital, van a contar varios aspectos, entre ellos las recomendaciones. Otras cosas van a ser la capacidad de escribir artículos científicos. ¿Por qué también en hospitales pequeños puede ser importante? Si se dan cuenta, la mayoría de los Chefärzte tienen la habilitación, es decir, tienen el título de Privatdozent o bien el título de profesor. Y tiene que ver que en este país se valora mucho la capacidad para integrar información, analizarla, interpretarla, crear cosas nuevas. Esa capacidad de innovación no nada más es un lujo, es una necesidad, sobre todo en un futuro. Las universidades, facultades de medicina ya se enfocan más en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Por ejemplo, la Universidad de Harvard pone entre los 5 habilidades que desarrollan sus estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico. Y en un futuro está prognosticado que va a ser cada vez más importante en comparación con la acumulación de conocimientos. Entonces, la capacidad de tener un problema en la clínica, de ustedes poder confrontarse con el problema, ir a la literatura de manera sistemática, sacar una revisión rápida de la literatura, poder hacer un sumario de esto y dar una solución y poder saber ustedes sobre qué están parados, qué tipo de estudios es lo que respalda una decisión, a favor, en contra, cuál es la calidad de la evidencia científica.
A ese nivel tienen que tener la capacidad para ustedes argumentar y discutir, y también en la medida en la que conozcan más sobre ciencia, en que se muevan más en el mundo científico, van a volverse más humildes porque van a conocer sus limitantes como seres humanos, sus sesgos, y el tener el pensamiento científico desarrollado les va a dar muchas ventajas en la resolución de problemas, porque como ustedes sabrán, la ciencia es el instrumento más importante que ha desarrollado el ser humano para la resolución de problemas. En la medida en la que se muevan bien en esas aguas, podrán ustedes liberarse de los problemas de manera más eficiente, y los pondrá en una ventaja sobre los alemanes que quieren una vida más sencilla y menos complicada, y los pondrá a la par o con ventaja sobre aquellos alemanes que sí quieren superarse y que aspiran a ser Chefarzt. Entonces es el camino académico el que va a hacer que en un futuro no se queden por toda su vida como Fachärzte y que tengan que seguir haciendo trabajos en la estación que no quieren hacer, y puedan tomar papeles muy pronto de Oberarzt, Leitende Oberarzt, etc. Y por qué no algún día Chefarzt. Entonces, prácticamente no hay Chefärzte que no tengan el Dr. Med. Es realmente muy raro. Quizá en alguna clínica con poco prestigio haya por ahí alguno, pero en general no. Y entonces le recomiendo que invierta su tiempo para hacerlo de manera muy temprana, que entrenen en la escritura, que se esfuercen, y verán que a largo plazo se sentirán satisfechos por haberlo hecho. Para mí es como una incoherencia vivir en un país desarrollado y no hacer el Dr. Med. Vinieron a este país, es un país desarrollado científicamente hablando, está a pasos adelante que nuestro país, México. Entonces tienen que aprovechar esas posibilidades y tienen que ponerse al frente para competir, ser competitivos en su desarrollo profesional, y eso les va a asegurar a ustedes una vida de mayor calidad y también para sus pacientes. Bueno, si tienen dudas específicas, con mucho gusto me pueden contactar. Los requisitos para hacer el Dr. Med es primero buscar un Dr. Fata, alguien al menos con la habilitación. Puede ser también, puede ser privado docente, puede ser profesor. Tienen que ver si hacen algo que quiera hacer el Dr. Fata, o pueden ustedes proponer algo. Puede ser incluso cuando lleguen a hacer prácticas en un hospital, la forma como pueden ustedes vincularse más con el hospital, ofrecerse a trabajar de manera gratuita. Los Dr. Med normalmente no son pagados, realmente es una inversión que hacen para ustedes mismos, donde ustedes pueden sacar de ahí como un buen pago, sería una coautoría, o incluso, ¿por qué no? Si se llega a un acuerdo, tener alguna autoría principal de algún artículo de investigación, por supuesto su tesis y su título. Ok, si tienen dudas, comentarios u otros temas para discutir, con mucho gusto podemos hacerlo en este foro. Que tengan buenas noches, buenos días.